Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola con todos, bienvenidos a este nuevo capítulo corto de Awake Podcast. Estamos medio en un setting improvisado porque estamos ahorita en Madrid y fuimos durante 3 días a una conferencia increíble de emprendimiento que se llama el South Summit, que es la conferencia más grande de emprendimiento de España. Fueron 3 días súper inspiradores, llenos de speakers increíbles, y hubieron 2 charlas en particular que nos encantaron y queríamos compartirles los aprendizajes de estas 2 charlas. La primera fue la del CMO de Nike, Greg Hoffman, que fue CMO por creo que 30 años, ¿verdad? O sea, como... CMO es director de marketing. Sí, director de marketing, prácticamente él creó la marca. La segunda fue de nada más y nada menos que uno de los fundadores de Netflix. Netflix tiene 2 fundadores, Reed Hastings y Mark Randolph. Y Mark Randolph fue el que habló en la charla de ayer. Entonces, Vane, no sé si tú quieres empezar contándonos tal vez los aprendizajes de la charla de Nike. Sí, la idea igual es hacerles parte de este tipo de eventos, como este Summit que pasa en Madrid todos los años. También si son emprendedores y les interesa, creo que se repite cada año, ¿verdad? Sí. Y en verdad hubieron ponentes increíbles, vale la pena, creo que sí es algo que recomendaría. Obviamente si son parte de grupos de emprendedores, traten de buscar si hay tickets gratis, o si son miembros del IE, de la Universidad del IE acá de Madrid, también sé que les dieron a muchos estudiantes gratis, pueden chequear esos beneficios. Para hablarles un poquito de la charla de Nike y del director de marketing, a mí en verdad me encantó porque él habló mucho de que tú como marca, y si tú eres emprendedor y estás empezando tu negocio, no deberías solamente vender el producto, sino al final la gente lo que quiere es comprar una emoción. Entonces lo que él decía en el caso de Nike es que la gente estaba comprando la promesa de una mejor versión de ellos en el futuro. Entonces ellos no solo vendían zapatos o ropa deportiva, sino a través de esas herramientas, de los zapatos, de la ropa o de la comunidad que Nike creaba, vendían la promesa de una mejor versión de la gente. Entonces él hablaba mucho de este marketing emocional, que al final la gente lo que quiere es ser parte de algo y comprar una emoción. Entonces él hablaba que hay límites al valor funcional, o sea, tú puedes competir contra otro productor de zapatos. Al final un zapato, sí, puede ser que un zapato tenga mejor tecnología, mejores características, pero la parte funcional llega hasta cierto nivel y después estás compitiendo contra precio con tu competidor. Pero él decía que el marketing emocional, y cuando tú cuentas una historia y tienes como que esta llegada emocional con tus clientes, el valor es ilimitado. O sea, el valor que puedes crear y que puedes proveerle a tu cliente es ilimitado, porque ya va más allá de lo racional y del producto físico, sino se vuelve hasta esta marca de la que quieres ser parte. Y tal vez a ustedes les pasa, yo corría medias maratones y en verdad para mí los zapatos tenían que ser Nike, como que me sentía que esos eran los mejores zapatos, y tal vez es también por todo ese marketing en el que te sientes como parte de esta comunidad y parte de todas estas personas que solo lo hacen y que se levantan y como que van y es como que hasta cierto nivel una cultura y una forma de pensar que va más allá de la ropa o los zapatos. A mí una frase que él dijo que me encantó, él hablaba mucho y hacía referencia a cómo hoy en día el marketing se ha vuelto súper cuantitativo porque tenemos tanta data que a veces podemos quedarnos estancados en medir todos los outcomes y tomar decisiones midiendo qué pegó, qué no pegó, qué posts tal vez tuvieron un mejor performance, cuáles no tanto. Pero una frase que él dijo es: tú tienes que asegurarte de que tu marca no solo sea medible
con todas estas herramientas cuantitativas, pero también memorable. La clave está en qué tan memorable es, qué tanto va la gente a retener el mensaje que les estás dando. Otra cosa que me encantó, igual, bueno, 2 frases. La una dijo, nunca juegues a lo seguro, juega para ganar. Entonces él decía que cuando tienes una campaña o cuando quieres mostrar algo de tu marca, no pienses en qué es lo seguro, qué está haciendo alguien más, sino qué es lo extraordinario. O sea, qué me va a hacer ganar, qué me va a llevar a ese extra mile. Y también la otra que me encantó es, no vayas más rápido, porque han visto que ahora siempre es, tienes que ir más rápido. Él decía, no vayas más rápido, anda más lejos. Entonces él hablaba de esta importancia de visionar, o sea, de ver cosas que todavía la gente no está haciendo, cosas tal vez un poco disruptivas, pero que después probablemente tú vas a ser el que ponga la pauta para otras personas que también lo hagan. Entonces él decía, no tienes que correr, sino usa tu imaginación, usa tu creatividad para ir lejos. Entonces él hablaba mucho de esta importancia de soñar. Él decía como que nunca te preguntes si tus sueños son locos, pregúntate si son lo suficientemente locos. Y eso me encantó porque... Sí. Y hicieron toda una campaña de Nike sobre eso. Era sobre toda esta gente que empezaba como a entrenar y la mayoría de personas a su alrededor le decían como, estás loco. Y ellos decían, todas las buenas ideas o los grandes logros empiezan con esta frase, que la gente a tu alrededor piense que estás loco, y tú lo que siempre te tienes que cuestionar es, o sea, si estás loco, si la gente te dice eso, ya estás bien. ¿Qué tan loco estás? O sea, ¿qué tan grandes son tus sueños? Y qué tanto crees en una visión que tal vez la mayoría de gente a tu alrededor aún no ve. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, se nos hace, y ya vamos a hablar de Netflix, pero decimos, estas marcas que son gigantes ahorita como Netflix o Nike, empezaron con una idea, con una persona literalmente que solamente se atrevió. Y yo sé que esto suena cliché, pero al mismo tiempo no es, porque es de estas personas que por más que les dijeron, estás loco, y ya les vamos a contar lo de Netflix, que es una historia en verdad locaza y que Lale y yo no es que sabíamos al nivel que nos contaron, pero muchas veces cuando tú te adelantas y tal vez eres emprendedor, eres visionario y te adelantas tal vez a olas que todavía no han venido y que no son comunes para la gente, pero el hecho de que tú estés loco no quiere decir que lo que estás haciendo sea una locura, sino más bien lo que estás haciendo probablemente tuviste la visión y es necesario en este mundo. Yo creo que nos pasó cuando Ale y yo empezamos a hacer conferencias de emprendimiento. Al principio era como que, ¿qué? Emprendimiento social, ¿qué es eso? Era una época difícil del país y creo que sí hemos contado esta historia, pero teníamos 22 años y necesitábamos levantar plata para hacer esta conferencia y traer ponentes de todas partes de Latinoamérica a Cuenca, una ciudad que en ese punto ni siquiera era chiquitita, no era lo que es ahorita que está como un boom Cuenca. Y sí nos decían, como que oigan, bajen las expectativas, como que no es el momento, no van a conseguir auspicios. Y Ale y yo fue como que no importa, como sea, salimos y realmente los resultados fueron sorprendentes, pero si hubiéramos escuchado, yo creo, al principio también, no sé, incluso la misma voz de decir como que ¿por qué quieres hacer eso y tan chiquita y no tienes experiencia? Probablemente no lo hubiéramos hecho. Y a mí yo creo que también me pasa esto de la locura con el tema de conservación. O sea, ahorita que tenemos una reserva en la Amazonía, trato de como que contarle a veces esta idea al mundo corporativo y siempre es como que tengo mucha resistencia, como que ¿por qué estás invirtiendo tu tiempo en algo que ni siquiera tiene un modelo de negocios? Y no sé, o sea, como que a rato sí me siento loca, pero no sé, esta charla sí me ayudó mucho a decir como, ok, algo bueno está pasando, al menos de estar incómoda en un momento en el que tal vez no sientes que es lo común lo que estás viendo tú. Sí, yo creo que el éxito viene
con la capacidad de sostener esta visión loca, aunque la mayoría de gente no lo ve alrededor. Y yo creo que este es un perfecto, como una perfecta entrada para la charla de Mark Randolph, porque él hablaba mucho de esto, de cómo al principio, obviamente la visión que tenían de Netflix era una visión que muy poca gente compraba, y él decía, sostener esa visión hizo que llegue a ser lo que es. Pero si ellos mismos hubieran dicho como que, ¿sabes qué? Sí, todo el mundo alrededor piensa que estamos locos, sí estamos locos y voy a dejar esa visión, nunca tendríamos, probablemente tal vez seguiríamos yendo a Blockbuster a comprar, yo no sé. Pero el punto es que en verdad cambiaron completamente la forma en la que consumimos contenido de entretenimiento. La historia de él fue súper chévere porque nos abrió una puertita a todo el mundo interno que pasaba mientras crecían y creaban Netflix desde cero. Y empezó él diciendo, yo me pongo muy nervioso cuando estoy en este tipo de edificios con este tipo como que de escenario, porque hace, yo no sé, 20 años, en 1998. O sea, y paréntesis ahí, yo quiero que tal vez ustedes, como nosotras dos, pensábamos que Netflix era probablemente de alguien súper joven, que se le ocurrió la idea y relativamente nuevo, ¿no es cierto? O sea, pero 1998, Lale y yo teníamos 2 años. Ellos ya habían empezado Netflix. Entonces, también para que pongamos en perspectiva que una empresa así de gigante toma mucho tiempo y no se hace de la noche a la mañana. No, y por eso lo que dije, la capacidad de sostener la visión, aunque aún los resultados externos no sean lo que uno espera, ¿no? Pero el punto es que él dijo, se pone súper nervioso porque en 1998 fue a un edificio parecido al que estábamos, pero era el HQ en Dallas, Texas, de Blockbusters, que era en ese entonces el rey y el monopolio de el consumo y la renta de películas, ¿no? No sé, en Latinoamérica yo no creo que era tan... No, pues los discos piratas en Latinoamérica. Tan grande, exacto. Pero, era la única opción. Pero si viven en Estados Unidos o tal vez iban de vacaciones allá, no sé si se acuerdan, ir a estas tiendas de Blockbuster y comprar como los discos y como... VHS. Ajá, primero VHS, después como los DVDs. Y Netflix en ese entonces tenía como solamente 100 empleados, facturaban como 2 millones o menos, estaban con una deuda de $50 millones y dijeron ya no podemos seguir, como que necesitamos que alguien nos compre la empresa. Y obviamente fueron a Blockbusters a proponerles este partnership en donde Blockbusters les compraba la empresa Netflix y ellos hacían como un modelo híbrido de online y tiendas físicas. Mark Randolph cuenta que la conferencia o la reunión fue súper bien, que todos estaban emocionados, que ellos bien, como que vamos a vender esta empresa, vamos a salir de esta deuda. Y al final de la reunión, Blockbusters les pregunta, ok, ¿cuánto quieren por la empresa, por esta empresa que está en deuda y que casi que no vale nada en nuestros ojos? Ellos pensaban que les iban a tirar un número bajito. Y es como, $50 millones, o sea, la deuda que tenemos, básicamente. Y ellos como, están locos, no les vamos a pagar $50 millones por esta empresa no vale eso. Y ellos de ese rato como devastados, pero dijeron, no vamos a vender en menos que esto. Se fueron, volvieron a California, repensaron todo su modelo de negocios y ya, fast forward, ahora Blockbuster no existe prácticamente, solo les queda una tienda, quebraron, y Netflix es lo que es, no necesita explicación, pero es una empresa que vale billones de dólares. Entonces, ahí lo que él decía, si nosotros hubiéramos vendido a Blockbusters, nunca hubiera sido lo que es ahora. Y la capacidad de decir, ok, ¿sabes qué? Si es que esta puerta se está cerrando, igual sabemos que lo que tenemos es valioso y tenemos que seguir viendo otras alternativas, hace que se abran muchas más posibilidades. Sí, y a mí algo que me encantó de la charla de él fue que no existen buenas ideas y tampoco malas ideas, y que realmente los que llegan al éxito son los que testean rápido las ideas. Entonces, ellos, los dos fundadores de Netflix, no tenían nada que ver con la industria del cine, no tenían nada que ver con eso,
pero simplemente eran dos socios que ya habían vendido una empresa antes y que rebotaban constantemente ideas. Entonces, antes de Netflix, ellos habían pensado en, vamos a hacer una compañía de shampoos personalizado o comida de perro. O sea, simplemente tenían este deseo de crear, de utilizar su poder creativo para crear una empresa y rebotaban ideas todo el tiempo hasta que salió esta idea, oye, ¿y qué tal si mandamos los VHS a las casas? O sea, en vez de que las personas tengan que ir a la tienda, ¿qué tal si nosotros mandamos el VHS? Que tal vez si aquí algunos son menores a nosotros y ya no se van a acordar de los VHS, pero antes eran estos cassettes que tenías que meter y después les tenías que dar la vuelta. Bueno, eran pesados. Entonces el socio le dijo, estás loco, eso no va a funcionar porque es carísimo, porque es pesado, no le vamos a poder mandar por correo, nos va a salir muy caro. Y luego llega después de un mes y ya le habían puesto esa idea en la basura, por lo caro que era mandar el VHS. Pero luego llega después de un mes el socio otra vez y le dice, oye, acaban de inventar una nueva cosa que creo que puedes quitarle de la basura esa idea. Y le saca un CD. Entonces los CDs, obviamente los DVDs, eran livianitos. Y esta nueva invención permitió que ellos vuelvan a decir, ok, esta idea puede funcionar porque ahora va a ser muy barato mandar el CD a la casa de las personas. Y así empieza Netflix. Y aquí me encanta lo que él dijo. Dijo, si tú eres un emprendedor, lo peor que puedes hacer es sentarte a pensar y hacer research de, ¿será que esta idea va a funcionar? Él dijo, la pérdida de tiempo más grande son los modelos de negocios. No lo digo yo, lo dijo él. Digo, son la pérdida más grande de tiempo. Nosotros ¿qué hicimos? Cuando vimos el DVD dijimos, tal vez esta idea puede funcionar. No fuimos a la oficina, cogimos a nuestro equipo, les dijimos, hagan research y vean cuánta gente compra DVDs al año y en dónde está el mercado concentrado. No. Dimos la vuelta en el carro porque estaban manejando. Fuimos a un post office, que es un lugar en donde puedes mandar cosas. Compramos un sobre, metimos el CD, mandamos el CD a la casa de Reed y eso fue nuestra prueba. O sea, ¿va a funcionar o no esta idea? Y al siguiente día, Mark cuenta que viene Reed con el sobre que mandaron y dice, ok, se demoró 10 horas en llegar, llegó perfecto y nos costó esto. Es doable, se puede hacer, hagamos. Y ese rato él ya, como que Reed, que tenía ya capital, metió bastante capital y empezaron la empresa. Entonces, como dice Vane, ellos tienen esta mentalidad mucho de hazlo y prueba y error, prueba y error. Y para Mark... de la manera más barata posible. Exacto, para Mark, él decía, éxito no es quien tiene la mejor idea, porque él nos dijo, claramente todas mis ideas, la mayoría eran ideas desastrosas, es quién tiene los sistemas para testear las ideas lo más rápido y lo más barato posible. Si tú descubres cómo testear tus ideas y sacar tus ideas al mercado lo más rápido y lo más barato posible, te estás asegurando que en un punto una idea sea exitosa. Porque lo estás haciendo súper rápido y con el feedback del mercado, en vez de tú sentarte con tu computadora y tu research a intentar entender si es que va a ser o no una buena idea. Y otro aprendizaje de ahí, de escuchar al mercado, ellos al principio hacían lo mismo que Blockbusters, entonces ellos solo mandaban los DVDs a la casa, pero te cobraban si tenías late fees, o sea, si tú dabas el CD tarde, te cobraban, entonces no tenían muchos clientes y no tenían retención, porque prácticamente estaban cobrando con Blockbuster, mismo negocio, pero digital. Estaban haciéndolo ni siquiera digital, solamente enviándote por mail a la casa, o sea... Claro, pero tú podías como meterte en la página web y escoger tu película y de ahí te la enviaban a la casa. Exacto, te enviaban a la casa ya. Entonces, como que, pero no despegaba el negocio. Entonces dijeron, algo está pasando aquí, sabemos que sí hay demanda, pero algo no está como pegando. Y después de 18 meses que solo iban afuera y testeaban y preguntaban, se dieron cuenta que la gente no quería quedarse con el CD, o sea, porque Blockbusters te alquilaba 7 días o 3 días, entonces tú tenías que ver la película y si no alcanzaste o te querías repetir, tenías que ir a devolver o te cobraban más. Y te cobraban mucha plata por llegar tarde. Entonces ellos dijeron, ¿qué tal si no cobramos plata? Tú te puedes quedar con el CD el tiempo que quieras. Si te quieres quedar un mes, te quedas un mes y puedes devolver y te damos uno nuevo. O sea, es por suscripción. Entonces tú pagas un fee al mes, una suscripción, y
no hay late fees, tú eliges el momento en el que quieres, entonces ellos destaparon esta otra parte muy distinta de literalmente hacer que la gente tenga eso que no tenía con otras empresas. Entonces innovaron un montón y ahí es cuando exponencialmente crecieron y se dispararon. O sea, él dice que el modelo de negocios de Netflix al principio fue eso, no late fees y subscription. Y que ahí fue cuando en verdad encontraron product market fit y despegaron. Y él cuenta que cuando lanzaron como este nuevo modelo, estaban como que todos celebrando con champán en la oficina y cada vez que alguien hacía una compra de una suscripción salía como que un bip. Y entonces, primer cliente y todos, bien, bien. Segundo, tercero, y ya como que cada 5 minutos era bip, bip. Y que de ahí pasan unos 10 minutos y ya no sonaban los bips. Y todos como, ya, se quedó en 5, como que solo 5 nos compraron. Y después se dan cuenta que por la demanda y la cantidad de gente que quería pagar la suscripción, se cayeron sus servidores. Entonces ese rato apagar incendios, ir a comprar, porque en ese entonces tú tenías que tener servidores físicos para poder tener una página web o un producto como Netflix, no es como ahora que todo está en la nube. Entonces, literalmente tenían que ir a comprar los componentes corriendo, o sea que fue un desastre, pero que ahí se dieron cuenta, que tenemos product market fit, porque simplemente la gente quería ese producto y lo quería ya. Y yo creo que aquí esta es la parte súper chévere porque no es que reinventaron el agua tibia o botaron a la basura lo que ya tenían. Ellos como que creían full en su producto y habían invertido un montón y cuando al principio no pegaban, en vez de decir, ay no, entonces desmoralizarse, lo único que hicieron es, ok, vamos a darle la vuelta. Y ahorita suena muy obvio suscripción y no cobrarte por late fees, pero era muy revolucionario en esa época porque nadie lo estaba haciendo, era algo nuevo. Entonces, cosas chiquititas pueden marcar una diferencia gigante cuando estás dispuesto a escucharle a tu cliente final. Yo creo que esa parte también fue increíble. Sí, o sea, yo lo que le decía a Dane cuando salí de la charla, que aparte que fue una charla súper inspiradora en el tema profesional, cómo construyeron Netflix, lo que más me llevo es la calidad de ser humano. Y lo coherente que es Mark Randolph y los valores que tiene y el ego tan chiquito que tiene. O sea, era impresionante la coherencia con la que tomaba sus decisiones. Entonces, primero fue como que un masterclass o una charla de él de 30 minutos, después fue más una conversación como una entrevista más informal. Y en la entrevista, el entrevistador le pregunta, tú fuiste CEO al principio de Netflix, o sea, Mark fue el que empezó Netflix y lo llevó hasta cierto punto y después Reed vino y tomó control sobre la empresa y se hizo el CEO y Mark se hizo presidente. Y le preguntó, cuéntanos un poquito más de ese momento en el que tú tuviste que dejar de ser el CEO y el gerente y pasar a ser presidente. Y ahí Mark dice que él ama crear empresas desde cero y ama la cultura y de las empresas pequeñas. Pero que llegó un punto en el que creció tanto Netflix que necesitaba otro tipo de habilidades que él ya no tenía y hasta que no le gustaba. O sea, habían muchas cosas que no le gustaban de ya tener una empresa más grande, más corporativa, más pesada. Y viene Reed y él dice que siempre entre ellos dos tuvieron una conversación o una relación súper transparente y honesta, donde se decían las cosas y los dos confiaban en que lo que se estaban diciendo era por el mejor interés de la compañía y que no tenía ningún tipo de como maldad detrás de lo que se estaban diciendo. Y eso lo tenían como ya por sentado. Entonces se podían decir cualquier cosa y sin tomárselo personal. Entonces viene Reed y le dice, ¿sabes qué, Mark? Has hecho un gran trabajo y le has llevado a Netflix hasta acá, pero yo creo que han habido muchos como huecos que no se han estado viendo y para llevarle al siguiente nivel necesitamos otro tipo de habilidades y creo que yo necesito entrar como CEO y necesitamos hacerlo juntos, pero tú como presidente. Y que para él fue súper choqueante y como súper difícil, pero que tuvo que sentarse con sus sentimientos y decir, ok, hay dos cosas que quiero en este momento, o dos cosas que he querido. La una es ser CEO de esta empresa enorme y la otra es tener una empresa enorme. Y dijo que hubo un momento en el que se dio cuenta que esas dos no podían ser la misma.
o era tener una empresa enorme o ser CEO, porque él mismo reconoció que no tenía las habilidades para llevarle a la empresa a ese nivel. Y él dijo, y yo escogí tener la empresa enorme y no ser CEO. Entonces ahí fue como cuando se hizo al lado y dejó que su socio entre para llevarle al siguiente nivel. Entonces fue tan lindo ver cómo el ego bajito que tuvo de decir, ¿sabes qué? Ya no soy la persona indicada, porque el CEO siempre recibe toda la atención y toda la gloria. Yo ahorita no soy la persona indicada, me hago al lado y dejo que esto que creé y que llegué a este punto tenga su vida propia y florezca y se convierta en lo que se tenga que convertir. Sí, esa parte a mí también me encantó porque en verdad, como dice Ale, muestra mucho esta madurez de saber que hay cosas que van más allá de ti y que tú juegas un rol en, en, en eso. Y le conecto con la charla también de Greg, del de Nike, porque él también decía, el momento que tú cuentas una historia y sacas una historia al público, esa historia deja de ser tuya y se convierte en una historia de la comunidad. Y yo creo que es eso, es el momento en el que tú creas y sacas al público las cosas. Por ejemplo, este podcast o cualquier cosa que tú crees y sacas al público, el momento en el que está allá afuera ya no es tuya. O sea, como tú contribuiste hasta cierto punto y él decía, este sueño no era solo mi sueño, no era solamente yo para ser CEO, este era el sueño ya de muchísima gente. Entonces, eso es algo como que súper lindo de entender que por más que seas tú el que tuviste la idea, por más que seas tú el que creaste el producto, no es tuyo porque no te pertenece. Y es como, yo creo que hay mucho esa sabiduría en la naturaleza también. O sea, como que la naturaleza crea, da frutos, hace un montón de cosas y al final es para todo. Es para un ecosistema grande, es para un bien mayor, es como que parte de un equilibrio perfecto. Y yo creo que los humanos tenemos esta idea de ownership, de esto es mío y como que... y muchas veces por eso de que no querer soltar, las cosas no crecen al nivel que tienen que crecer. Y yo creo que definitivamente muchos de estos emprendimientos, ideas creativas y todo, yo pienso que nosotros somos canales como personas de poder procesar esa información, poder actuar si es que tenemos esa capacidad, pero llega un punto en el que eso está ahí afuera y va a venir más gente que va a ser parte del proyecto y se vuelve un proyecto en común. Y eso es cuando crece de verdad. O sea, no existe un emprendimiento que crezca sin una tribu gigante, o sea, de ese nivel, de un Netflix, de todos los grandes que conocemos. Creo que más que hablarles, la cultura de Netflix es muy famosa para los que están emprendiendo y están empezando recién sus empresas. Yo creo que le hicieron la pregunta, ¿cómo escalaste de una empresa chiquita a lo que es Netflix ahorita? Y él dijo, la clave es la cultura. Y la cultura empieza desde los fundadores y tiene... Pero en vez de hablarles yo, les voy a recomendar mejor un libro. Reed Hastings, ese es el nombre, ¿verdad? Él escribió un libro de Netflix sobre la cultura, porque ellos son muy famosos y muy conocidos por su cultura. Entonces, más bien les dejo esa curiosidad para que se lean ese libro, que es espectacular. Yo no lo he leído, pero la gente que sí, está en mi to-do ahorita, pero la gente que se ha leído me habla maravillas de ese libro. Entonces, y después de haberle conocido a este man, de ley me quiero leer porque en verdad me inspiró demasiado. Entonces, les dejamos el nombre en la descripción. Y yo solo les quiero decir como que lo que encapsula el aprendizaje principal sobre la cultura, cómo se crea una cultura en una empresa. Él dijo que es igual a cómo se cría un hijo. Tú no puedes criar un hijo diciéndole qué hacer y tú actuar de manera diferente. Los niños absorben a través de la observación y ellos ven cómo se comportan sus papás y se empiezan a comportar de manera similar. Entonces él decía que si tú quieres crear cierta cultura, no importa qué cultura quieras crear, pero la cultura que quieras crear, tú tienes que ser el ejemplo perfecto como fundador de esa cultura. Y si es que tú, por ejemplo, eres alguien que siempre llega tarde o que valoras más la flexibilidad antes que la puntualidad, no puedes crear una cultura de puntualidad en tu empresa. Tal vez la cultura es de flexibilidad, de no pasa nada si llegamos tarde porque tú como persona así eres. Pero si quieres una cultura de puntualidad, tienes que ser el primero que llegue y el último que se vaya. Entonces, me encantó ver cómo Netflix tiene esa cultura tan fuerte porque literalmente es una extensión natural de
cómo son los dos fundadores como personas y la dinámica que tienen entre los dos. Entonces, bueno, con eso les dejamos los aprendizajes más grandes que tuvimos de estos 2-3 días de conferencia. En verdad, salimos súper inspiradas y queríamos compartirles estas como puntos que nos parecieron claves a nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esperamos que este capítulo haya sido útil para ustedes. Chao. Adiós. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.